Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Son bellas palabras de vida. Libro del profeta Jeremías, por Loel Bruckner. El profeta de un Dios entristecido. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. La guerra más importante e invisible es la batalla espiritual contra los ídolos demoníacos. La devoción de Babilonia será la que cause su vergüenza y muerte. Los que sufrieron a manos de Babilonia en la tierra se regocijarán y cantarán, igual que los que están en el cielo y que han observado a los enemigos espirituales caer. Pasará lo mismo con la ramera espiritual, Babilonia, cuando sea destruida para siempre, física y espiritualmente. Vamos a leer de su defunción en Apocalipsis 18. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, dice Apocalipsis 18 y versículo 2. Luego pasando a versículo 4. Oí otra vez del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ahora pasamos al versículo 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Como cayó y murió toda Judá defendiendo a Jerusalén, así caerán y morirán los caldeos en Babilonia. Los judíos que escaparon de la matanza de los persas deben huir de la ciudad. Es tiempo de que ellos piensen en su Dios y en su ciudad natal, Jerusalén. Este es un llamamiento al arrepentimiento de parte de Dios y para que vuelvan a Jehová
es el momento de pensar en la vergüenza de haber abandonado y entregado el templo a dioses, a poderes extranjeros. La preparación para defender Babilonia es en vano. El Señor está en contra y Babilonia jamás volverá a ser la misma. El Dios de la Escritura se revela como el Dios de la retribución. Esta es una característica que tenemos que aceptar y reconocer la siguiente secuencia. 1. Él embriaga a los fuertes de Babilonia. 2. Duermen ebrios. Duermen, y tercero, duermen perpetuamente, es decir, mueren. Después se revela como el Rey de Reyes, el Señor de los ejércitos. El muro ancho, protegiendo al imperio mundial dentro de él, será totalmente derribado y quemado. A pesar de los esfuerzos humanos, las grandes puertas se convertirán en ceniza y los corazones de los hombres se cansarán al ver la vanidad de su trabajo. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos a otro estudio de las Sagradas Escrituras. 2 capítulos en Jeremías profetizan de la caída de Babilonia. Capítulo 51 es bastante grande y no lo hemos terminado todavía. Nos faltan 6 versículos, que son los primeros que trataremos ahora. La religión de Babilonia es diabólica y la Biblia enseña que es la fuente de toda religión falsa hasta el día de hoy. Misterio, Babilonia la Grande, la madre de rameras y de las abominaciones de la tierra, dice Apocalipsis 17:5. Así que los dioses de Grecia y Roma son copias de los que adoraron los caldeos. La religión de las naciones es la fuerza espiritual que domina su estado física y gubernamental. Es algo que los cristianos deben creer, mientras la mentalidad mundana sigue siendo materialista y solamente cree lo que ve. Nosotros tenemos que luchar espiritualmente en la oración. Dijo Cristo, mi reino no es de esta tierra. Si mi reino fuera de esta tierra, mis siervos pelearían para que no sea entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí, dijo Jesús a Pilato en Juan capítulo 18 y versículo 36. Uno de los propósitos de esta emisora y también este programa es animar a los cristianos a entrar en esta guerra y luchar contra las fuerzas espirituales. Principalmente oramos que el Espíritu de Dios se levante en poder por medio de su iglesia, para que el mundo alrededor vea la divinidad manifestada en ella y crea en Cristo. Después de la caída del reino de Babilonia, muchos judíos siguieron morando en el territorio entre los ríos Éufrates y Tigris, y lo llamaron Babilonia a ese territorio entero. Y hasta el día de hoy lleva el nombre Babilonia, Mesopotamia. La ciudad misma fue totalmente abandonada y solamente fue habitada por animales salvajes, exactamente como la Biblia describe. La Babilonia de Apocalipsis describe el espíritu que siempre existía en la ciudad y cómo influenciaba el mundo entero, religiosamente, económicamente y políticamente.
el apóstol Juan dijo que fue representada en su día por Roma. En Apocalipsis 17, versículo 18 dice, habla de la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, que en su día, el día de Juan, fue Roma. Podemos ver cómo su fin en Apocalipsis 18 y versículo 21 es semejante al fin de la ciudad original que vamos a ver en versículos 63 y 64 del capítulo 51 de Jeremías. Lo veremos antes de leer el relato en Jeremías. Un ángel, dice en Apocalipsis, poderoso, tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Ahora vamos a leer los últimos 6 versículos de capítulo 51 del profeta Jeremías. Dice, y siempre quisiera acordarnos que cuando leemos la Biblia, cuando hacemos lectura, estamos haciendo lo más importante que los comentarios. Porque esta es la palabra que dejó el Espíritu Santo inspirado en el corazón del profeta y los escribió. Entonces, lo que leemos es la palabra de Dios y es como si fuera Dios, el Espíritu Santo, hablando directamente a nosotros. Es por medio de su palabra. Leeremos así, prestando mucha atención. Palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Masías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, en el 4º año de su reinado. Y era Seraías el principal camarero. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y dijo Jeremías a Seraías, cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás, oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir, hasta no quedar en él morador ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás. Pon atención aquí, porque está diciendo igual como en Apocalipsis. Aquí se trata literalmente de la ciudad de Babilonia. En Apocalipsis se trata de alguna figura de esta misma Babilonia representada en los últimos días. Así que veremos cómo se destruye primeramente la ciudad literal y material y física que fue Babilonia, y será últimamente destruido el espíritu que está tras Babilonia, estaba tras Babilonia en el día de Jeremías y siguió tras la Babilonia espiritual, la gran ramera de que habla el libro de Apocalipsis por el apóstol Juan. Ahora, volviendo a la lectura aquí, versículo 64, creo, hemos llegado. Bueno, vamos a leer de nuevo 63 con 64. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates. Y dirás,
así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Sí, amigo, aquí terminó de escribir Jeremías, aunque sigue un capítulo más, que es un resumen hecho por alguna otra persona, algún otro escritor, que sea el capítulo 52. Todas las palabras sobre Babilonia son una profecía que no se cumplirá hasta que sea destruida. Jeremías escribe en el 4º año de Sedequías, el último rey de Judá, y después se concentra en los judíos en Babilonia y les manda su profecía por medio de un hombre llamado Seraías. El rollo será echado al río Éufrates, simbolizando la caída de Babilonia. La profecía fue preservada en la mente de Jeremías, y la prueba de que así fue es que la tenemos hasta el día de hoy. Los cautivos se consolarán viendo que los caldeos serán castigados de la misma manera en la que ellos fueron tratados. Los piadosos se regocijarán, porque el nombre de Jehová y su templo serán vindicados en Jerusalén. Entonces se regocijarán por la victoria ganada por el Señor. Jeremías dice a Seraías que cuando llegue a Babilonia lea la profecía contra ella a toda la población judía. Seraías entonces debe orar al Señor con una oración confirmatoria, lo que a mí me gusta llamar una oración de amén. Es decir, afirma que la promesa de Dios es totalmente verdadera y tiene autoridad máxima. La parte del hombre es decir amén a su promesa. Siempre es un principio. Siempre fue así. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo escribió de esto, que nosotros debemos dar nuestro amén a las promesas de Dios, confirmándolas en nuestro corazón. Después, Seraías debe atar el rollo a una piedra y tirarlo al Éufrates que fluye junto al muro de la ciudad. Babilonia se hundirá como una piedra y jamás se levantará otra vez. Y esta profecía ha sido comprobado hasta el día de hoy, porque Babilonia, la Babilonia antigua, queda en ruinas en la nación de Irak hasta la fecha. Quedará sin habitantes para siempre. Me parece que ser rendidos, lo que dice la Escritura, se refiere a un cansancio, sin esperanza en el alma de Babilonia, dejándolos incapaces o poco dispuestos para conseguir una restauración para su ciudad. Durante los siglos, fiel a la palabra de Dios, nadie vio la necesidad de reconstruirla, y así permanece hasta hoy, testificando así la verdad de la profecía. Con ese comentario, Jeremías termina su profecía y sus palabras. Y nosotros vamos a entrar ahora en el último capítulo de Jeremías. Pronto terminaremos el estudio completo que hemos hecho de todo el libro de Jeremías. Espero que ha sido
una ayuda para los cristianos. Espero que los principios que se hallan en este libro han quedado en nuestro corazón como ha quedado en el cielo para siempre, porque los principios de Dios no cambian. En el Antiguo Testamento sigue igual en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Estamos en otra época, es cierto, el Nuevo Testamento, pero los principios que estudiamos en el Antiguo Testamento siguen fieles. Eso es lo que tenemos que saber. Y por eso hemos estado aprendiendo muchos principios y muchos que tienen que ver con cómo debemos nosotros actuar como cristianos. Jeremías siendo un buen ejemplo para nosotros. Vamos a leer ahora los primeros, tenemos 23 versículos en capítulo 22. No son todos, vamos a seguir estudiándolos, no terminaremos ahora, probablemente, pero en el siguiente programa es muy posible que terminaremos el estudio de todo este libro profético y su autor, inspirado por el Espíritu Santo, el profeta Jeremías, que empezó su ministerio a la edad de 14 años probablemente, más o menos. Adolescente todavía, fue elegido para Dios. Así que desde su juventud es inspirado por el Espíritu Santo. Aprende los caminos de Dios y anda en ellos toda su vida. Leeremos 23 capítulos y acuerda otra vez que estamos en la lectura de las palabras inspiradas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es autor, nos habla directamente cuando leemos la Biblia. Vamos a leer. Está relatando de nuevo la caída de Jerusalén en este capítulo. Es un apéndice del libro de Jeremías. Y el escritor nuevo que tenemos aquí dice: era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Libna. No es el mismo Jeremías como es el profeta. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que hizo Joacim, el rey anterior. Y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia. Y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Aconteció, por tanto, a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, el famoso rey de Babilonia, él y todo su ejército, contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes. Lo que estamos leyendo en la Biblia es reconocido históricamente por la historia universal, secular. Así que por dos partes, por el pueblo de Dios por medio de la Biblia y el mundo en general por medio de la historia secular. Nabucodonosor fue el más famoso rey de este imperio babilónico. Bien, seguiremos leyendo
prestando atención a la voz del Espíritu Santo que nos quiere enseñar estas cosas, para que veamos cómo actúa Dios contra sus enemigos y también disciplina, a veces de forma muy severa, a su pueblo. Quizás alguien dirá, pero este ya no es el Nuevo Testamento. Te quisiera decir que en el libro de los Hechos capítulo 5 vemos la severidad del juicio que cayó sobre Ananías y Zafira, que trajo temor a la iglesia como a toda la ciudad de Jerusalén, por ver la severidad de la disciplina del Señor. Y es Pedro, el apóstol, que dice en su carta que si así es el juicio que viene en contra del pueblo de Dios, ¿cuánto más será el juicio que viene sobre la humanidad que no le conocen ni lo quieren reconocer como Dios? Seguimos leyendo lo que la palabra de Dios nos dice. Nos dice el Espíritu Santo. Versículo 4. Aconteció, por tanto, a los 9 años de su reinado, estoy repitiendo, en el mes 10º, a los 10 meses, 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén. Y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías, el último rey en Jerusalén. En el mes 4, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los 2 muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey, y le hicieron venir al rey de Babilonia, a Ribla, en tierra de Amat, donde pronunció sentencia contra él, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías, delante de sus ojos. Y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías, y le ató con grillos, y lo hizo llevar a Babilonia, y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. En el mes 5, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande, y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén.
e hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y a todo el resto de la multitud del pueblo. Mas de los pobres del país dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para viñadores y labradores. Y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron todo el bronce a Babilonia. Se llevaron también los calderos, las palas, las despaliladeras, los tazones, las cucharas y todos los utensilios de bronce con que se ministraba. Y los incensarios, tazones, copas, ollas, candeleros, escudillas y tazas, lo de oro por oro, lo de plata por plata, se llevó el capitán de la guardia. Las 2 columnas, un mar, y los 12 bueyes de bronce que estaban debajo de las basas que había hecho el rey Salomón en la casa de Jehová. El peso del bronce de todo esto era incalculable. En cuanto a las columnas, la altura de cada columna era de 18 codos, y un cordón de 12 codos la rodeaba, y su espesor era de 4 dedos, y eran huecas. Y el capitel del bronce que había sobre ella era de una altura de 5 codos, con una red y granadas alrededor del capitel, todo de bronce. Y lo mismo era lo de la segunda columna con sus granadas. Había 96 granadas en cada hilera. Todas ellas eran 100 sobre la red alrededor. Todos ellos, 100 había. Eso habla de las decoraciones de las columnas que estaba enfrente del templo. Bien, estamos viendo una cosa aquí, que no por tener, ¿cómo los llamaríamos? Porciones del templo, no por tener estas cosas entre ellos, los protegió Dios a estos instrumentos. Debemos saber esto, que lo físico, que es dedicado a las cosas de Dios, para que sean las cosas de Dios, no nos guarda del juicio de Dios. Eso se ha comprobado a través de los siglos. Dios mira el corazón, no las cosas que hemos entregado a Él, que son físicas y materiales. No importa el precio que pueda tener, lo caro que pueda ser. No nos proteja las cosas físicas del juicio de Dios. Lo que nos proteja del juicio de Dios es un corazón recto, que cree en Jesucristo y en su obra en la cruz. Esta es la única salvación y la única seguridad para el alma humano. El libro de Jeremías termina en el capítulo 1, el 52 fue añadido después. Es evidente que Jeremías ya no vivía
para escribir la última parte de este capítulo, que es acerca del rey Joaquín, 37 años después de haber sido llevado al cautiverio. Vamos a leer estos últimos versículos enseguida. Por lo tanto, este capítulo es un apéndice del libro, que algunos creen que fue escrito por Esdras, el escriba del futuro, que no había estado o no fue nacido en el tiempo de Jeremías. El capítulo empieza con una corta biografía del rey Sedequías y después, de nuevo, la historia de la derrota de Jerusalén, desde el versículo 4 hasta el 16, que ya fue relatado por Jeremías en el capítulo 39, lo está repitiendo aquí en el apéndice. Por lo tanto, este capítulo es un apéndice del libro, que algunos creen que fue escrito por Esdras, repito, muy posiblemente. El capítulo donde hice mis comentarios, si quieres puedes revisarlos en el capítulo 39 de Jeremías. Jeremías da detalles por todo el libro, y en Segunda de Reyes 24 y 25 también se narra la misma historia. Ahora, la manera de que lo enteras de esta historia es ir a la página de la emisora Luz de las Naciones y busca ahí bajo de Jeremías. Ahí tienen grabado el capítulo 39 para recordarte de cómo relata Jeremías la destrucción de Jerusalén y el fin del rey Sedequías. Jeremías 27, versículo 18 hasta 22, cuenta la profecía acerca de cómo Nabucodonosor iba a llevarse las columnas, el mar grande y las basas, lo que acaba de repetir en este capítulo, junto con los utensilios del templo. Hice varios comentarios sobre esta porción también. En este capítulo 27, otra vez, la manera de renovar su memoria es ir a la página de la emisora Luz de las Naciones, y ahí tienen grabado todo el libro de Jeremías para que puedas revisar y ver otra vez la historia tan importante que nos cuenta Jeremías. Aquí hay una lista con más detalles sobre los utensilios del templo y después continúa con la descripción de las columnas. En Éxodo 27:3 y 38:3 puedes estudiar acerca de estas cosas que Moisés ordenó hacer para el tabernáculo. Ahora Salomón hizo los suyos para el templo años después. El candelero y sus utensilios están especificados en Éxodo 25, desde versículo 31 hasta 40. Te explica cómo fue esos candeleros. Este candelero de 7 brasas. Fue Salomón quien construyó el mar sobre 12 bueyes, las 2 columnas y por supuesto todos los utensilios y artículos que Moisés había mandado hacer originalmente.
Puedes estudiar la obra de Salomón en Primero de Reyes capítulo 7 para así darte cuenta de todos los instrumentos que fueron usados en el templo, una maravilla de su día, por el oro y por la plata que fue utilizado en construir a ese templo. Era una cosa muy grande en su día y tenía que ver con la adoración a Jehová. Ahora, amigo, vamos a terminar la lectura. Unos versículos más, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos y se termina el libro de Jeremías. Vamos a ver. Tomó también el capitán de la guardia Seraías, el principal sacerdote, a Sofonías, el segundo sacerdote, y 3 guardas del atrio. Y de la ciudad tomó a un oficial, que era capitán de los hombres de guerra, a 7 principal secretario de la milicia, que pasaba revista al pueblo de la tierra para la guerra, y 60 hombres del pueblo que se hallaron dentro de la ciudad. Los tomó pues Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó al rey de Babilonia en Ribla. Y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en tierra de Amat. Así Judá fue transportada de su tierra, fue desterrado. Este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo en el año 7 a 3023 hombres de Judá. En el año 18 de Nabucodonosor, él llevó cautivas de Jerusalén a 832 personas. El año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas a 745 personas. De los hombres de Judá, todas las personas en total fueron 4,600. El capitán babilonio, Nabuzaradán, trajo a algunos de los hombres principales de Jerusalén para ser ejecutados. Los 2 sacerdotes más importantes, guardas del atrio, el capitán de los soldados, consejeros íntimos del rey, el escriba de la milicia, y 60 hombres de la tierra de Judá, que buscaban refugio en Jerusalén, tras haber huido de sus hogares, que cuenta en versículo 24 hasta 26. Jeremías los había mencionado antes en el libro. Ellos se rebelaron contra el emperador. Hombres envidiosos y engañosos eran. Sus casas, dice en capítulo 6 de Jeremías, versículos 12 y 13, sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, así que son castigados por su pecado. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Veremos aquí que no importa el oficio y la posición importante que pueda tener, Dios no juzga según eso, sino que juzga
según el pecado que hay en el corazón de cada quien. Nabucodonosor los ejecutó en el mismo lugar mencionado en el versículo 10, Ribla, en la frontera norte de Israel en Hamat. Allí estaba asentado el emperador. La primera deportación se realizó en el 7º año de Nabucodonosor, al llevar también al rey Joaquín y a su madre a Babilonia, junto con muchos otros cautivos. Daniel también, y sus 3 compañeros estaban entre ellos, Ananías, Misael y Azarías, a quienes el babilonio que estaba a cargo de ellos cambió sus nombres, y nosotros los conocemos mejor por los nombres babilónicos, Sadrach, Mesach y Abednego. En el año 18 de Nabucodonosor, Israel fue conquistada y tomó más cautivos. Finalmente, en el año 23 de Nabucodonosor, fueron llevados otros cautivos, probablemente como consecuencia por el asesinato del gobernador Gedalías, el cual había sido nombrado por Babilonia. Ahora, no sé si antes decía que íbamos a leer el resto del capítulo, pero no fue cierto. Ahora vamos a leer los últimos 4 versículos del libro de Jeremías. Y sucedió en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 25 días del mes, Evil Merodach. Y aquí hay una cosa muy guapo que vamos a aprender. Y vamos a aprender otro principio que nos deja Dios. Un principio muy importante y muy consolador en las características, en la personalidad de nuestro Dios. Vamos a ver lo que pasa aquí y vamos a ver por qué el Espíritu Santo nos ha hablado últimamente de algo totalmente aparte del cautiverio del pueblo de Israel, de su derrota, el derrota de Jerusalén, nos transporta al futuro para ver lo que pasa al fin de cuentas con el rey Joaquín. El Joaquín en Babilonia es puesto en libertad. Dios animando a su pueblo por estar obrando aún en el cautiverio. Y sucedió que el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 25 días del mes, Evil Merodach, rey de Babilonia, en el año 1 de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel, y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Así que Joaquín tuvo una posición sobre todos los reyes capturados por Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero y comía pan en la mesa del rey siempre, todos los días de su vida, y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia, cada día durante todos los días de su vida, hasta el día de su muerte. Bueno, amigos, aquí es donde vamos a terminar el estudio de hoy
para terminar el estudio del libro del profeta Jeremías en el siguiente programa. El siguiente programa será el último de este estudio presente. Un gran estudio, ¿verdad? De 52 capítulos y duramos mucho tiempo desarrollando este estudio. Espero que ha sido una bendición para tu vida. Lo vamos a llevar a cabo la última lección en el siguiente programa, como he dicho. Pero vamos a hablar de una cosa importantísima, muy consolador y que nos revela algo importante de el carácter de nuestro Dios que siente sobre su trono en el cielo, que es el mismo ayer y hoy y para siempre. Sabremos que esta característica está obrando en nuestras vidas en el siglo XXI. Y amigos, es un gran consuelo saber que tenemos tal Dios, que siempre recuerda de los suyos. Y aunque dura tiempo uno en pruebas y tristezas en la vida y nos tenemos que pasar por estas cosas, no hay un escape, pero pasamos sabiendo que hay luz adelante. Hay días mejores. Aunque la noche dura mucho, sabremos que va a venir el amanecer, un día nuevo, en lo cual veremos otra vez la mano de bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y así, amigos, le estoy diciendo de antemano, antes que estudiamos la última porción, los últimos 4 versículos, bueno, que Dios, nuestro Dios en el cielo, es un Dios de misericordia, es un Dios que considera nuestra situación y Él actúa para librarnos de cualquier prueba en que tenemos que pasar. Pedro habla de la prueba, pero lo habla como una cosa temporánea, no una cosa eterna. Para los creyentes es así. Es necesario pasar por las pruebas, porque las pruebas son para quitarnos toda impureza, pero con un propósito. No solamente para que seamos purificados, sino para una preparación en el futuro, para reinar con Cristo. Los mansos heredarán a la tierra en los 1000 años de reinado de Jesucristo desde Jerusalén. Los cristianos volverán con Él y estarán con Él, como dijo Pablo al hablar del arrebatamiento. Así los santos estarán siempre con el Señor, y cuando el Señor vuelve a la tierra, los santos vuelven con Él para reinar. Y así los mansos, los entrenados, podemos decir, los que han sido preparados por pruebas y por sufrimiento, reinarán con Él en esos 1000 años aquí en la tierra. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Amigos, este es las gozosas nuevas noticias que la Biblia nos lleva a nuestro corazón. No, al servir al Señor no le servimos en vano. Hay recompensa, y la recompensa es muy
grande. Bueno, nuestro deseo es que Dios os bendiga a cada uno que están escuchando en este momento, que has estado fielmente con nosotros estudiando de Jeremías. Que Dios os bendiga ricamente y que tu vida siga adelante. Que este estudio sea para nuestro crecimiento espiritual y que siga Dios edificándonos en el futuro. Vamos a entrar en yo personalmente voy a entrar con otro estudio muy pronto, terminando el estudio de Jeremías. Vamos a entrar en un estudio en el Nuevo Testamento. Espero que siga escuchando entonces y que Dios te bendiga a ti personalmente en gran manera. Hasta la próxima y último programa.